Con su matriz marchitándose y el tiempo como verdugo implacable, María Elena miró a los ojos del guerrero apache y pronunció la oferta que desafiaría dos mundos. Te doy todas mis tierras, mi hacienda entera, si me das un hijo antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento soplaba con una tristeza antigua sobre los campos dorados de la hacienda Las Sombras, meciendo las espigas de trigo como si fueran los suspiros de una tierra que guardaba demasiados secretos. El sol de la tarde se derramaba como miel espesa sobre los tejados de la casa principal, una construcción imponente de piedra cantera y madera tallada que se alzaba solitaria entre los cerros de Sonora, cerca de la frontera con las tierras apaches. Era el año 1847 y el territorio mexicano aún sangraba por las heridas de la guerra con los Estados Unidos. Pero aquí, en este rincón olvidado por Dios y recordado solo por el viento, las batallas parecían un eco lejano comparado con la guerra silenciosa que se libraba en el corazón de María Elena Montoya. A sus 28 años, María Elena se movía como un fantasma entre las habitaciones vacías de la hacienda que una vez había rebosado de vida. Su cabello negro, antes trenzado con cintas de colores y adornado con flores frescas, ahora caía lacio y sin brillo sobre sus hombros. El luto por su esposo, don Francisco Montoya, y su pequeño hijo Miguel, se había convertido en su segunda piel, un manto oscuro que la envolvía desde hacía 2 años, cuando la fiebre se los arrebató en menos de una semana. Aquella tarde, María Elena observaba desde el balcón de su recámara cómo los peones regresaban del campo. Sus manos pálidas se aferraban al barandal de hierro forjado con tanta fuerza que los nudillos se le tornaban blancos. Desde que enviudó, la hacienda seguía funcionando por pura inercia, gracias a la lealtad de Tomás Velarde, el capataz que había servido a la familia desde tiempos de su suegro. Pero la vida se había detenido para ella, quedando suspendida en ese instante terrible en que supo que se había quedado completamente sola. Doña María Elena, la voz de Dolores, su criada, la arrancó de sus pensamientos. El doctor Islas está aquí. Dice que ha venido a verla como prometió. María Elena se volvió lentamente. Su rostro, de una belleza clásica que el dolor había afinado hasta volverla casi etérea, permaneció impasible, aunque por dentro su corazón latía con aprensión. Hazlo pasar al estudio, Dolores. Bajaré en un momento. Cuando la puerta se cerró, María Elena se miró en el espejo oval que colgaba en la pared. Apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, del color de la miel oscura, parecían pozos sin fondo. Las sombras bajo ellos hablaban de noches interminables, contemplando el techo de madera de su habitación, recordando, sufriendo, rezando. Se arregló el vestido negro de lana fina, se alisó el cabello con las manos y descendió por la escalera principal con la dignidad de quien ha aprendido a cargar el peso de la soledad sin doblarse. El doctor Julián Islas, un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y gafas redondas que le daban un aire de perpetua curiosidad, la esperaba de pie junto al ventanal del estudio. No era solo el médico de la familia desde hacía décadas, sino también el amigo más cercano que le quedaba. Él había estado presente cuando, después de 7 años de matrimonio sin concebir, finalmente había dado a luz a Miguel. Y también había estado ahí, impotente, mientras el niño y su padre se consumían por la fiebre. María Elena,
La saludó con una inclinación de cabeza y el tono formal que usaba siempre en la primera parte de sus visitas, antes de que la conversación se volviera más íntima. «Doctor Islas», respondió ella, sentándose en el sillón de cuero junto al escritorio de roble que había pertenecido a su esposo. «¿Trae noticias de la ciudad?» «Traigo noticias, sí, pero no de la ciudad», dijo el médico sentándose frente a ella. Su expresión se volvió grave. «He revisado todos sus estudios nuevamente. He consultado con colegas en la capital y en Europa». María Elena contuvo la respiración. Desde hacía meses sufría dolores intensos, sangrados irregulares. El diagnóstico inicial del doctor había sido devastador. Su matriz estaba dañada, quizás por el difícil parto de Miguel, quizás por algo más. «No hay tiempo que perder, María Elena», continuó el doctor con voz suave pero firme. «Si desea tener otro hijo, debe ser pronto, muy pronto. Los tratamientos que le he dado pueden aliviar sus dolores, pero no detendrán el avance de su condición. En un año, tal vez menos, será imposible». Las palabras cayeron sobre ella como una sentencia. Apretó los puños sobre su regazo, clavándose las uñas en las palmas. «¿Está seguro?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Completamente», contestó él, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo, un gesto que hacía siempre que debía dar malas noticias. «María Elena, sé lo que su hijo significaba para usted. Sé que después de tantos años intentando, fue un milagro, pero debe considerar otras opciones. Quizás adoptar». «No», lo interrumpió ella con una voz que no admitía réplica. «Debe haber otra manera». El doctor Islas suspiró. Conocía bien la determinación de María Elena. «La hay», dijo después de un momento, «pero necesitaría un esposo, y pronto». María Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de tonos rojizos y dorados, un espectáculo hermoso que contrastaba cruelmente con la tormenta que se desataba en su interior. ¿Quién se casaría con una viuda de 28 años, dueña de tierras que muchos codician, pero que no puede asegurar un heredero?, preguntó con amargura. «No subestime su posición ni su belleza», respondió el doctor con gentileza. «Hay muchos hombres que verían en mí una oportunidad de hacerse con la hacienda», completó ella. «No, doctor, si he de tener otro hijo, será en mis términos». El médico se puso de pie, recogió su maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Piénselo, María Elena. No permita que el orgullo la prive de lo que más desea». Cuando el doctor se marchó, María Elena permaneció inmóvil junto a la ventana hasta que la oscuridad envolvió la hacienda. Luego, como movida por una fuerza que no comprendía del todo, subió a su habitación, abrió el cofre de madera donde guardaba sus joyas y sacó un pequeño medallón de plata. Lo abrió con cuidado, revelando en su interior un mechón de cabello rubio, el cabello de su hijo. «Te lo prometo, Miguel», susurró a la habitación vacía. «Tendrás un hermano o una hermana, no importa lo que tenga que hacer». Y con esa promesa sellada en su corazón, María Elena Montoya tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de dos mundos que se creían irreconciliables. Los días siguientes a la visita del doctor Islas transcurrieron como una procesión de sombras para María Elena. El diagnóstico pesaba sobre ella como una losa, marcando cada segundo con la urgencia de un reloj de arena que se vaciaba inexorablemente. Las palabras del médico resonaban en su mente mientras caminaba por los corredores de la hacienda. Si desea tener otro hijo, debe ser pronto, muy pronto. Durante esas noches, María Elena apenas dormía.
Se levantaba con frecuencia para asomarse al balcón y contemplar la inmensidad del cielo estrellado, buscando en él alguna señal, alguna respuesta a la desesperación que crecía en su interior. La hacienda, con sus miles de hectáreas de tierra fértil, sus viñedos, sus rebaños y sus campos de trigo, parecía una burla cruel ante su esterilidad forzada. ¿De qué servía poseer tanto si no había a quien heredarlo? ¿De qué servía el poder y la riqueza si no podía crear vida? Una mañana, mientras desayunaba en el comedor principal, una habitación demasiado grande para una mujer sola, Dolores entró con una carta en la mano. «Ha llegado esto para usted, doña María Elena. La trajo uno de los hombres de don Javier Arteaga». María Elena tomó el sobre con desgano. Conocía bien a Javier Arteaga, un hacendado viudo de la región, 20 años mayor que ella, cuyas tierras colindaban con las sombras por el lado oeste. Desde la muerte de Francisco, Arteaga había mostrado un interés apenas disimulado en ella, o más bien en sus propiedades. La carta era breve pero directa. Arteaga solicitaba permiso para visitarla esa misma tarde con el propósito de discutir asuntos de beneficio mutuo. María Elena sabía perfectamente lo que eso significaba. «Dile a Tomás que prepare el despacho para recibir a don Javier a las 4», ordenó a Dolores sin emoción alguna en la voz. A la hora señalada, el carruaje de Javier Arteaga cruzó la entrada principal de la hacienda. Era un hombre corpulento, de rostro severo suavizado apenas por una barba canosa bien recortada. Vestía con la opulencia propia de su posición, traje oscuro de corte español, botas de cuero lustradas y un sombrero de ala ancha que entregó a uno de los sirvientes al entrar. María Elena lo recibió en el estudio, vestida de negro como siempre, pero con un collar de perlas que había sido regalo de boda de su difunto esposo. No era vanidad lo que la había llevado a ponérselo, sino una especie de armadura simbólica, un recordatorio de quién era ella y de lo que representaba. Doña María Elena saludó a Arteaga con una inclinación que intentaba ser galante pero resultaba forzada. «Agradezco que me reciba en su casa. Siéntese, don Javier», respondió ella, señalando una de las sillas frente al escritorio. Su carta mencionaba asuntos de beneficio mutuo. «Soy toda oídos», Arteaga carraspeó, incómodo ante la franqueza de María Elena. Estaba acostumbrado a los rodeos, a las conversaciones llenas de insinuaciones y medias palabras que caracterizaban los negocios entre caballeros. «Seré directo, entonces», dijo finalmente. «He admirado su fortaleza desde la trágica pérdida de don Francisco y su hijo. Una mujer sola al frente de una hacienda tan grande debe ser una carga abrumadora». María Elena no respondió, limitándose a sostener la mirada de Arteaga con una expresión impenetrable. «Mis tierras y las suyas, unidas, formarían la propiedad más extensa y próspera de la región», continuó él. «Y usted es aún joven, hermosa. Merece más que esta soledad». «¿Me está proponiendo matrimonio, don Javier?», preguntó María Elena con una calma gélida. Arteaga sonrió, revelando dientes amarillentos por el tabaco. «Así es, un matrimonio que beneficiaría a ambos. Usted tendría la protección de un hombre respetado. Y yo». Su mirada recorrió brevemente la habitación, deteniéndose en los cuadros, los muebles finos, los objetos de plata. «Yo cuidaría de todo esto como si fuera mío, como si fuera suyo», repitió María Elena, casi para sí misma. Luego se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana. «¿Y qué hay de los hijos, don Javier? Tengo entendido que usted tiene 3 de su primer matrimonio». «Así es. 3 varones fuertes que serían buenos hermanos para cualquier hijo que Dios quiera enviarnos».
María Elena se volvió para mirarlo directamente a los ojos. El doctor Islas me ha dicho que me queda poco tiempo para concebir. 1 año, quizás menos. ¿Estaría usted dispuesto a intentar darme un hijo de inmediato, sabiendo que podría no suceder? La pregunta, formulada con tanta franqueza, dejó a Arteaga momentáneamente sin palabras. Su rostro enrojeció. Yo, por supuesto, si Dios lo permite, balbuceó. Y si no lo permite, continuó ella, implacable, ¿qué sería de mis tierras? ¿Pasarían a sus hijos? ¿A los hijos de otra mujer? Arteaga se puso de pie, claramente incómodo. Esos detalles podrían discutirse más adelante, con los abogados. No hay necesidad, lo interrumpió María Elena. Agradezco su propuesta, don Javier, pero debo declinarla. Mis tierras y yo permaneceremos como estamos. Está cometiendo un error, dijo Arteaga, el tono amable abandonando su voz. Una mujer sola no puede manejar una hacienda como esta por mucho tiempo. Los problemas con los indios, los bandidos, los cambios políticos. Necesita protección. Lo que necesito, don Javier, es un hijo, no un marido que vea en mí solo un medio para aumentar sus posesiones. Arteaga recogió su sombrero con un movimiento brusco. Reconsidérelo, María Elena. Mi oferta no estará disponible indefinidamente. Cuando el hacendado se marchó, María Elena permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo el carruaje se alejaba levantando una nube de polvo en el camino. Sabía que Arteaga no sería el último. Ya había rechazado propuestas similares de otros hombres, todos interesados más en las sombras que en ella. Dolores llamó, y la criada apareció casi al instante. «Prepara mi caballo. Necesito salir un momento». «¿Sola, señora?» «Ya casi anochece, y con los apaches merodeando». «Sola», confirmó María Elena. «Y no me esperes despierta». «Necesito aire, necesito pensar». Mientras Dolores se retiraba con expresión preocupada, María Elena tocó el medallón con el cabello de su hijo que siempre llevaba cerca del corazón. «Encontraré una manera», susurró. «Te lo prometo». El caballo de María Elena avanzaba a paso lento por el sendero que serpenteaba entre los cerros. La luna, casi llena, bañaba el paisaje con una luz plateada que transformaba las piedras, los arbustos y los nopales en siluetas fantasmales. A pesar del peligro que suponía cabalgar sola por aquellos parajes, María Elena sentía una extraña calma. La noche, con su inmensidad silenciosa, parecía el único confidente digno de sus pensamientos más oscuros. Había cabalgado sin rumbo fijo durante más de 1 hora, alejándose cada vez más de la hacienda, cuando distinguió entre las sombras los muros derruidos de la antigua misión de San Jerónimo. Construida hacía más de un siglo por franciscanos que buscaban convertir a los nativos, la misión había sido abandonada tras una masacre durante una rebelión apache. Ahora solo quedaban piedras ennegrecidas por el fuego, arcos rotos y un pequeño campanario que se alzaba hacia el cielo como un dedo acusador. María Elena desmontó y ató su caballo a un mezquite cercano. Luego, caminó entre los escombros, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban bajo la luz lunar. El lugar tenía algo de sagrado y de maldito a la vez, como si las oraciones y los gritos de agonía que habían resonado entre aquellas paredes hubieran quedado atrapados en las piedras. Se sentó en lo que quedaba del altar, una losa de piedra agrietada donde aún podían distinguirse restos de relieves religiosos. Desde allí contempló el valle que se extendía a sus pies, salpicado de luces distantes que marcaban ranchos y aldeas.
En algún lugar, mucho más allá, estaban las tierras de los apaches, esos guerreros temidos y respetados que defendían con ferocidad lo poco que les quedaba. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era un espejismo, una sombra más entre las ruinas, pero la sombra se movió con la gracia silenciosa de un puma y María Elena comprendió que no estaba sola. Un hombre emergió de la oscuridad. Era alto, de complexión fuerte pero esbelta. Vestía pantalones de cuero y una camisa sin mangas que dejaba ver brazos musculosos decorados con tatuajes tribales. Su cabello negro, largo hasta los hombros, estaba recogido con una banda de tela roja. Pero lo que más impresionó a María Elena fueron sus ojos, oscuros, profundos, que parecían contener el misterio de generaciones. No necesitaba preguntar para saber que estaba ante un apache. Lo que no podía entender era por qué no sentía miedo. El hombre se detuvo a unos metros de ella. No llevaba armas visibles, pero María Elena sabía que probablemente ocultaba algún cuchillo. A pesar de la tensión del momento, se mantuvo serena, sosteniendo la mirada del extraño. «Estás lejos de tu casa, mujer blanca», dijo el apache en un español sorprendentemente fluido, aunque marcado por un acento gutural. «Como tú de la tuya», respondió ella con una calma que no sabía que poseía. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo la validez de su respuesta. Dio un paso más hacia ella, y la luz de la luna reveló una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Estas ruinas no pertenecen a nadie», dijo él, «ni a mi pueblo ni al tuyo. Son solo piedras que recuerdan sangre». «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó María Elena, sorprendida por su propia audacia. «A veces», respondió él. El silencio habla más claro que los hombres. María Elena asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Durante un largo momento, ninguno habló. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien como un reconocimiento mutuo de algo indefinible. «¿No temes estar sola con un apache?», preguntó él finalmente, con genuina curiosidad. «Debería», respondió ella. «¿Has venido a matarme?». El hombre dejó escapar algo parecido a una risa, un sonido breve y áspero. «Si quisiera matarte, mujer blanca, ya estarías muerta. Me llamo María Elena», dijo ella, «y prefiero eso a mujer blanca». Nuevamente, el apache pareció sorprendido por su franqueza. «Águila Roja», dijo él, llevándose la mano al pecho. «Así me conocen». María Elena había oído ese nombre antes. Águila Roja era conocido entre los colonos como un guerrero respetado, pero también como uno de los pocos apaches que ocasionalmente comerciaba con los blancos. Se decía que hablaba varias lenguas y que había viajado hasta México. «¿Qué buscas aquí, María Elena?», preguntó Águila Roja, pronunciando su nombre con cuidado, como si probara el sabor de cada sílaba. Ella no respondió de inmediato. ¿Qué buscaba? ¿Escape? ¿Consuelo? Una respuesta a la desesperación que la consumía. «Busco un milagro», dijo finalmente, con una sinceridad que la sorprendió a ella misma. Águila Roja se acercó más, hasta quedar a solo un brazo de distancia. María Elena podía oler el aroma a cuero, a tierra y a algo más primitivo, más salvaje que emanaba de él. «Los milagros son para los débiles», dijo el apache. «Mi gente confía en la fuerza. Hay heridas que ni la fuerza puede curar», respondió ella, tocando instintivamente el medallón con el cabello de su hijo. Águila Roja siguió el movimiento de su mano y su mirada se posó en el medallón. «¿Qué guardas ahí?» «Un recuerdo, lo único que me queda de mi hijo». «¿Tu hijo? ¿Dónde está?» «Muerto», respondió María Elena con voz quebrada.
La fiebre se lo llevó, a él y a mi esposo. Hace 2 años, el rostro de Águila Roja permaneció impasible, pero algo cambió en sus ojos, un destello de reconocimiento, quizás de empatía. La muerte es parte del camino, dijo, pero su voz se había suavizado. Todos la enfrentamos. No es la muerte lo que me atormenta, confesó María Elena, es no poder crear vida de nuevo. Las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera contenerlas. Jamás había expresado ese sentimiento tan crudamente, ni siquiera ante el doctor Islas. ¿Por qué lo hacía ahora frente a un extraño, un apache? Águila Roja la miró con intensidad, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. ¿Por qué me dices esto? María Elena respiró hondo. El aire de la noche, fresco y limpio, le llenó los pulmones. Era ahora o nunca. Porque creo que puedes ayudarme. Águila Roja se tensó visiblemente ante las palabras de María Elena. Sus ojos, que habían mostrado cierta calidez momentos antes, se tornaron vigilantes, como los de un animal salvaje que presiente una trampa. «Ayudarte», repitió con cautela. ¿Qué clase de ayuda puede ofrecer un apache a la dueña de la hacienda Las Sombras? María Elena se levantó lentamente de la losa de piedra donde había estado sentada. La luna iluminaba su rostro pálido, destacando la determinación que ahora brillaba en sus ojos. «El doctor me ha dicho que me queda poco tiempo para concebir», dijo con voz firme pero baja, como si las piedras de la misión pudieran escuchar y juzgar sus palabras. «1 año, quizás menos, después será imposible». Águila Roja permaneció inmóvil, su expresión indescifrable. El viento nocturno agitaba suavemente la banda roja que sujetaba su cabello, el único movimiento perceptible en su figura. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aunque algo en su tono sugería que ya intuía la respuesta. María Elena dio un paso hacia él. La distancia entre ambos ahora podría medirse con el brazo extendido. Nunca había estado tan cerca de un apache, nunca había sentido tan intensamente la presencia de otro ser humano desde la muerte de Francisco. «Quiero un hijo», dijo finalmente, cada palabra clara y precisa, «y quiero que tú me lo des». El silencio que siguió fue tan denso que parecía haberse materializado entre ellos. Águila Roja entrecerró los ojos como si intentara determinar si había entendido correctamente o si su conocimiento del español le había fallado. «¿Te has vuelto loca, mujer?». Su voz era ahora un susurro áspero, mezcla de incredulidad y algo parecido a la indignación. «¿Sabes lo que estás diciendo?». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», respondió María Elena sin apartar la mirada. «Y no estoy loca, estoy desesperada. ¿Por qué yo?». «Hay muchos hombres de tu raza que estarían dispuestos. Ese hacendado que te visitó hoy». María Elena dio un respingo de sorpresa. «¿Cómo sabía él sobre Arteaga?». «He observado tu hacienda», explicó Águila Roja, interpretando correctamente su reacción. «Conozco tus movimientos, los de tus trabajadores. Sé quién entra y quién sale». «¿Me has estado vigilando?», preguntó ella, más intrigada que asustada. «Vigilo todo lo que ocurre en mi territorio», respondió él con sencillez, «y no has respondido a mi pregunta». María Elena respiró hondo. La verdad era compleja, nacida de noches de insomnio y días de desesperación. «Los hombres como Arteaga quieren mis tierras, no a mí. Si me caso con cualquiera de ellos y no logro darle un hijo, todo lo que poseo pasará a manos de sus herederos cuando yo muera. Todo lo que construyó mi esposo, todo lo que debería haber sido de Miguel,
Su voz se quebró al mencionar a su hijo. No puedo permitirlo. ¿Y un hijo mío? ¿Qué pasaría con él? La pregunta de Águila Roja contenía una dureza nueva. Lo criarías como un blanco, enseñándole a despreciar la sangre apache que correrá por sus venas. Lo criaría para que respetara ambos mundos, respondió ella con firmeza. Le enseñaría a honrar su herencia, toda su herencia. Águila Roja dejó escapar una risa amarga. Palabras hermosas, María Elena, pero tu gente lleva siglos demostrando lo contrario. No soy mi gente, replicó ella. Soy yo, una mujer, pidiéndote a ti, un hombre, que me ayudes a crear vida. ¿Y qué ganaría yo con esto? Además del riesgo de que me cuelguen si alguien descubre que he tocado a una mujer blanca. María Elena no había esperado una negociación tan directa, pero se dio cuenta de que debería haberlo anticipado. Los apaches eran conocidos por su pragmatismo. Te daré mis tierras, dijo sin vacilar. No ahora, por supuesto. Pero cuando yo muera, todo pasará a nuestro hijo, y él sabrá que la mitad de su herencia te pertenece a ti y a tu pueblo. Los ojos de Águila Roja se agrandaron levemente, el único signo de que sus palabras lo habían impactado. ¿Me ofreces las sombras? ¿Miles de hectáreas por una noche contigo? No por una noche conmigo, lo corrigió ella, por un hijo. Y sí, te ofrezco todo lo que poseo a cambio de lo único que realmente deseo. Águila Roja guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Su mirada recorrió las ruinas de la misión, como buscando en ellas alguna respuesta a este dilema inesperado. Los espíritus nos están observando, dijo finalmente. En este lugar murieron muchos de los míos. ¿Crees que aprobarían tal acuerdo? No conozco a tus espíritus, respondió María Elena. Pero creo en un Dios que valora la vida por encima de todo. Un hijo nacido de nosotros no sería un pecado, sino un puente entre dos mundos que han conocido demasiado odio. Águila Roja se acercó más a ella, tanto que María Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. La estudió detenidamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. No, dijo finalmente. No puedo aceptar. La palabra cayó sobre María Elena como un golpe físico. Había estado tan segura de que él aceptaría, tan convencida de que su oferta era irrechazable, que el rechazo la dejó momentáneamente sin habla. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. Porque un hijo no es una posesión que se negocia, respondió Águila Roja. Es un espíritu que elige a sus padres. No puede ser forzado a existir por un acuerdo, por un intercambio de tierras. No entiendes, dijo ella, la desesperación filtrándose en su voz. No se trata de poseer, se trata de amar. Amaré a ese niño con cada fibra de mi ser, sin importar cómo haya sido concebido. Tal vez, concedió él, pero ¿lo amarías si se pareciera a mí? ¿Si tuviera más de apache que de español? Si la gente murmurara a su paso, señalándolo como el bastardo de una mujer desesperada y un salvaje. Las palabras eran duras, pero el tono no era cruel. Había una genuina preocupación en la voz de Águila Roja, una consideración que María Elena no había esperado. Sí, respondió ella con absoluta convicción. Lo amaría aún más, porque cada mirada de desprecio que recibiera sería un recordatorio de mi propio coraje y del tuyo. Águila Roja la miró largamente, como si intentara ver a través de ella hasta el fondo mismo de su alma. Vuelve a tu hacienda, María Elena, dijo finalmente. Esta noche no es para decisiones,
y antes de que ella pudiera responder, el apache se alejó, perdiéndose entre las sombras de la misión tan silenciosamente como había aparecido, dejándola sola con la luna, las ruinas y un corazón que oscilaba entre la desesperanza y una extraña, indefinible esperanza. El amanecer encontró a María Elena cabalgando de regreso a las sombras con la mente nublada por el cansancio y la confusión. No había dormido en toda la noche. Tras la partida de Águila Roja, había permanecido en las ruinas de la misión, sentada sobre las piedras frías, contemplando las estrellas que palidecían lentamente mientras repasaba una y otra vez las palabras del apache. Un hijo no es una posesión que se negocia. Es un espíritu que elige a sus padres. Había algo en esa idea, tan ajena a su educación católica y sin embargo tan profundamente verdadera, que la perseguía como un eco. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte de rosa y oro, María Elena montó su caballo y emprendió el camino de regreso, consciente de que Dolores y los demás sirvientes estarían preocupados por su ausencia. La hacienda despertaba a la vida cuando cruzó la entrada principal. Los peones salían de sus cabañas, rumbo a los campos. Las mujeres encendían fogones para preparar el desayuno, y los niños correteaban entre gallinas y perros. Escenas cotidianas de vida que antes apenas notaba y que ahora observaba con una mezcla de anhelo y resentimiento. ¡Doña María Elena! Tomás, el capataz, corrió hacia ella con expresión de alivio. Gracias a Dios que está bien. Estábamos a punto de organizar una partida para buscarla. No era necesario, Tomás, respondió ella, desmontando con un movimiento fluido. Solo necesitaba pensar, estar sola. Con todo respeto, señora, no es seguro cabalgar sola por estas tierras. Y menos de noche. Los apaches no me harán daño, lo interrumpió ella con una seguridad que sorprendió al capataz. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó Tomás, ayudándola a desatar las riendas del caballo. María Elena no respondió. ¿Cómo explicarle que había pasado la noche con uno de ellos, que le había propuesto un acuerdo que desafiaba todas las convenciones sociales y morales, y que a pesar de su rechazo, algo le decía que Águila Roja no representaba ningún peligro para ella? Confía en mí, Tomás, dijo finalmente. Conozco estas tierras mejor de lo que crees. Ahora, si me disculpas, necesito descansar. Sin esperar respuesta, María Elena se dirigió hacia la casa principal. Apenas había puesto un pie en el vestíbulo cuando Dolores se abalanzó sobre ella, los ojos hinchados de llanto. Señora, gracias a la Virgen Santa, pensamos que algo terrible había sucedido. Estoy bien, Dolores, la tranquilizó María Elena, conmovida por la preocupación de la criada. Solo necesitaba aire, espacio para pensar. ¿Toda la noche? Dolores la miró con una mezcla de reproche y curiosidad. Sí, toda la noche, confirmó María Elena, y luego, con un tono que no admitía más preguntas, añadió, prepárame un baño, por favor. Y algo ligero para comer. Mientras Dolores se apresuraba a cumplir sus órdenes, María Elena subió lentamente la escalera hacia su habitación. Cada paso le costaba un esfuerzo, como si el peso de la noche, de la propuesta rechazada, de la esperanza desvanecida, se hubiera instalado en sus huesos. En la soledad de su habitación se detuvo frente al espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era el de una mujer agotada, pero había algo nuevo en sus ojos, un brillo de determinación que no había estado allí antes. Se quitó el medallón con el cabello de Miguel y lo sostuvo frente a sí, el metal cálido contra su palma. No me he rendido, susurró, te lo prometo. Las semanas siguientes transcurrieron con una aparente normalidad.
María Elena supervisaba los trabajos de la hacienda con su habitual eficiencia. Recibía visitas ocasionales del doctor Islas, quien le proporcionaba los remedios para aliviar sus dolores, y rechazaba con cortesía pero firmeza los continuos acercamientos de Javier Arteaga y otros hacendados de la región. Pero bajo esa superficie de calma, un plan comenzaba a tomar forma en su mente. Todas las noches, cuando la hacienda dormía, María Elena cabalgaba hasta la misión en ruinas y esperaba. A veces durante horas, a veces solo unos minutos, antes de regresar. Nunca vio a Águila Roja, pero sabía, sentía, que él la observaba desde algún lugar entre las sombras. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en su despacho, Tomás entró con expresión grave. «Doña María Elena, hay problemas. Un grupo de apaches ha atacado la diligencia que venía de Santa Fe. Han robado los caballos y herido al conductor». María Elena dejó la pluma sobre el escritorio, una gota de tinta negra manchando el papel. «¿Muertos? No, gracias a Dios. Pero el sargento Mendoza ha venido desde el fuerte con un destacamento. Están interrogando a los peones, buscando información sobre los apaches que comercian en la zona». El corazón de María Elena dio un vuelco. ¿Estaría Águila Roja implicado en el ataque? ¿Lo estarían buscando específicamente a él? ¿Dónde está el sargento ahora? «En el patio, señora. Solicita hablar con usted». María Elena se levantó, alisando los pliegues de su vestido con manos que luchaban por no temblar. «Hazlo pasar al salón. Y Tomás, no menciones mis salidas nocturnas a nadie». El capataz asintió, aunque la preocupación en su rostro era evidente. El sargento Mendoza resultó ser un hombre de mediana edad, corpulento, con un bigote poblado y ojos pequeños que no perdían detalle. Saludó a María Elena con una inclinación brusca pero respetuosa. «Doña María Elena, agradezco que me reciba. Como seguramente ya le han informado, ha habido un ataque apache a la diligencia. Creemos que los responsables se ocultan en esta zona». «Mis tierras son extensas, sargento», respondió ella con calma. «Y las fronteras con territorio apache son difusas. No puedo controlar quién cruza por mis propiedades». «Entiendo, señora. Pero sus peones, sus vaqueros, pueden haber visto algo. Un grupo de guerreros no pasa desapercibido. Mis hombres tienen órdenes estrictas de evitar cualquier contacto con los apaches, por su propia seguridad». El sargento se frotó el bigote, estudiándola con atención. «Se dice que hay un apache en particular que comercia ocasionalmente con los colonos de esta zona, un guerrero llamado Águila Roja. ¿Ha oído hablar de él?» María Elena sostuvo la mirada del militar sin parpadear. «He oído rumores, como todos, pero nunca lo he visto personalmente». La mentira salió de sus labios con sorprendente facilidad, dejándole un sabor amargo en la boca. «Si lo viera, o si supiera de alguien que tiene contacto con él, debe informarnos de inmediato», insistió Mendoza. «Ese indio es peligroso, conoce nuestras costumbres, habla nuestra lengua. Eso lo hace más traicionero que los otros». «Lo tendré en cuenta, sargento», respondió María Elena. «Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender». Cuando el militar se marchó, María Elena se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Las palabras del sargento resonaban en su mente. ¿Era realmente peligroso Águila Roja? ¿Era ella una ingenua por creer que podía establecer algún tipo de acuerdo con él? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué, a pesar de las advertencias, a pesar del rechazo, seguía sintiendo esa atracción inexplicable hacia él? Esa noche, a pesar de las advertencias del sargento Mendoza, o quizás precisamente por ellas, María Elena volvió a cabalgar hacia la misión de San Jerónimo. La luna,
ahora menguante, apenas iluminaba el sendero, obligándola a avanzar con mayor cautela. En su mente, las preguntas se sucedían sin respuesta. ¿Estaría Águila Roja implicado en el ataque a la diligencia? ¿Era realmente el hombre peligroso que el sargento describía? ¿O había algo más detrás de la insistencia del militar en capturarlo? Al llegar a las ruinas, María Elena desmontó y ató su caballo al mismo mezquite de siempre. El lugar parecía más sombrío que en noches anteriores, como si las piedras mismas estuvieran cargadas de presagios. Se sentó en el altar agrietado, envuelta en un chal que la protegía del frío nocturno, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Apenas habían pasado unos minutos cuando percibió movimiento entre las sombras. Esta vez, sin embargo, Águila Roja no emergió con la tranquila confianza de su primer encuentro. Se mantuvo parcialmente oculto tras una columna derruida, su postura tensa, alerta. «No deberías haber venido», dijo, su voz un susurro áspero que apenas llegaba hasta ella. «¿Es peligroso? ¿Para mí o para ti?», preguntó María Elena, intentando distinguir sus facciones en la penumbra. «Para ambos. Los soldados buscan apaches, y a mí específicamente. Lo sé. El sargento Mendoza estuvo en mi hacienda hoy». María Elena se levantó y dio un paso hacia él. «Me preguntó si te había visto». Águila Roja se tensó aún más. «¿Qué le dijiste?» «Que no», respondió ella con sencillez. ¿Debería haberle dicho otra cosa? El apache guardó silencio un momento, como sopesando la veracidad de sus palabras. «¿Por qué me proteges?», preguntó finalmente. «No me conoces, no me debes nada. No te protejo, me protejo a mí misma», respondió María Elena, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no era toda la verdad. «Si supieran que he hablado contigo, que te he propuesto lo que te propuse, mi reputación quedaría destruida». Águila Roja salió finalmente de las sombras. La escasa luz de la luna reveló que llevaba un rifle cruzado a la espalda y un cuchillo en el cinturón. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de tensión, de cansancio. «El ataque a la diligencia», dijo María Elena. «¿Fuiste tú?» «No», respondió él con firmeza. «Mi gente no ataca diligencias, no hay honor en eso». «Fueron rebeldes yaquis, probablemente, o bandidos que usan plumas para que la culpa caiga sobre nosotros, y el sargento lo sabe». «El sargento sabe lo que quiere saber», dijo Águila Roja con amargura. «Para ellos, todos los indios somos iguales, todos somos asesinos sedientos de sangre». «No para mí», respondió María Elena con suavidad. Águila Roja la miró con intensidad y por un momento el silencio entre ellos pareció cargarse de electricidad. «¿Qué soy para ti, entonces?», preguntó él, dando un paso más hacia ella. María Elena no tenía una respuesta clara. ¿Qué era Águila Roja para ella? ¿Un medio para conseguir lo que deseaba? ¿Un hombre cuya dignidad y fuerza la habían impresionado? ¿O algo más? Algo que apenas comenzaba a tomar forma en lo más profundo de su ser. No lo sé», confesó finalmente, «pero sé que no eres lo que dicen que eres». Águila Roja dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. «He pensado en tu propuesta», dijo, cambiando abruptamente de tema. «En lo que me ofreciste». El corazón de María Elena dio un vuelco. «Y sigo pensando que un hijo no es una mercancía que se negocia», respondió él. «Pero hay algo en ti, María Elena, algo que me hace creer que serías una buena madre para cualquier niño, incluso uno con sangre apache. Lo sería», afirmó ella, acortando la distancia entre ellos hasta que apenas los separaban unos centímetros. «Te lo juro por la memoria de mi hijo». Águila Roja levantó una mano y, para sorpresa de María Elena, tocó suavemente su mejilla.
Sus dedos, callosos por años de montar y cazar, eran sorprendentemente gentiles. «Si tuviéramos un hijo», dijo él, su voz apenas audible, «¿realmente le enseñarías a respetar el camino de mi pueblo? ¿O lo criarías como un español, avergonzado de su sangre? Le enseñaría a honrar ambas herencias», respondió María Elena con convicción, «a respetar la tierra como los apaches la respetan y a valorar el conocimiento que mi gente ha traído. Le enseñaría que no hay sangre mejor que otra, solo sangre, vida». Los ojos de Águila Roja, tan oscuros y profundos, parecían buscar algo en los suyos, alguna señal de falsedad, de engaño. Pero lo que vio debió satisfacerlo, porque su expresión se suavizó. «Debes irte ahora», dijo, retirando la mano. «No es seguro que te quedes más tiempo. Los soldados patrullan estas tierras por la noche. ¿Cuándo volveré a verte?», preguntó María Elena, sorprendida por la urgencia en su propia voz. «Cuando sea seguro», respondió él. «3 días. Ven a la vieja cabaña del arroyo, no aquí. La misión es demasiado visible». María Elena conocía la cabaña. Había sido construida años atrás por cazadores y ahora estaba abandonada, escondida entre sauces y álamos a orillas de un pequeño arroyo que cruzaba sus tierras. «Estaré allí», prometió. «Pero antes de irme, necesito saber, ¿estás considerando mi propuesta?». Águila Roja la miró largamente, su rostro una máscara indescifrable. «Estoy considerando muchas cosas, María Elena», dijo finalmente. «Entre ellas, si puedo confiar en una mujer que negocia con lo que debería ser sagrado». «El deseo de ser madre es sagrado», respondió ella. «No lo reduzco a una negociación por elección, sino por necesidad». Águila Roja asintió levemente, como si entendiera. «3 días», repitió. «Ve con cuidado». Y antes de que María Elena pudiera decir algo más, desapareció entre las sombras de la noche, dejándola sola con la promesa de un nuevo encuentro y la esperanza, frágil pero creciente, de que quizás, solo quizás, él estuviera reconsiderando su respuesta. Los 3 días que siguieron fueron un tormento para María Elena. Cada hora parecía estirarse interminablemente mientras atendía los asuntos de la hacienda con una distracción apenas disimulada. Revisaba documentos sin realmente leerlos. Escuchaba a Tomás hablar sobre la cosecha sin realmente oírlo. Respondía a las preguntas de Dolores con monosílabos que revelaban su mente ausente. El tercer día, mientras almorzaba sin apetito en el comedor, el doctor Islas llegó sin anunciarse. María Elena lo recibió con una sonrisa forzada, consciente de las ojeras que oscurecían sus ojos y de la palidez de su rostro. «No esperaba verlo tan pronto, doctor», dijo, invitándolo a sentarse frente a ella. «Me preocupa usted, María Elena», respondió el médico, estudiándola con ojo clínico. «Dolores me escribió. Dice que no duerme, que apenas come, que cabalga sola por las noches». María Elena lanzó una mirada irritada hacia la puerta, como si pudiera atravesarla con la vista y alcanzar a la criada indiscreta. «Dolores exagera. Estoy perfectamente bien». «¿Lo está?». El doctor se inclinó hacia adelante, sus ojos amables pero penetrantes. «La última vez que hablamos, le di noticias difíciles. Es natural que esté alterada, que busque soluciones desesperadas». «No estoy desesperada», lo interrumpió ella con más brusquedad de la que pretendía. Luego, suavizando el tono, añadió: «Solo estoy contemplando mis opciones». El doctor Islas suspiró, sacó un frasco pequeño de su maletín y lo colocó sobre la mesa. «Para ayudarla a dormir», explicó.
3 gotas en un vaso de agua antes de acostarse. Y María Elena hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Cualquier decisión que tome, asegúrese de que sea por las razones correctas, no por miedo, no por desesperación. Cuando el doctor se marchó, María Elena contempló el frasco con ambivalencia. Dormir no era lo que necesitaba ahora. Necesitaba claridad, fuerza, determinación para el encuentro que la esperaba esa noche. Al caer la tarde, se vistió con esmero. No con sus habituales ropas de luto, sino con un vestido de un azul profundo que había permanecido guardado en su armario desde antes de la muerte de Francisco. Era un vestido sencillo pero elegante, que destacaba el tono dorado de su piel y el ámbar de sus ojos. Se recogió el cabello en una trenza suelta que dejó caer sobre un hombro y por primera vez en años se aplicó un toque de perfume en las muñecas y el cuello, una esencia sutil de jazmín que había sido su favorita en tiempos más felices. «Señora, está diferente», observó Dolores cuando María Elena bajó la escalera principal. «¿Espera visitas?» «No, Dolores. Solo necesitaba un cambio». Y sin dar más explicaciones, se dirigió a las caballerizas donde Tomás ya había ensillado su caballo. «¿Va a salir de nuevo, doña María Elena?», preguntó el capataz, la preocupación evidente en su rostro. «Con los soldados aún buscando apaches, estaré bien, Tomás. No te preocupes por mí». El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando María Elena cabalgó hacia el arroyo. El agua, escasa en esa época del año, apenas murmuraba entre las piedras y los álamos que flanqueaban sus orillas proyectaban sombras alargadas sobre el camino. La cabaña, más pequeña de lo que recordaba, surgió ante ella como un recuerdo borroso. Paredes de adobe desgastadas por el tiempo, un techo de ramas parcialmente hundido y una puerta que colgaba precariamente de una bisagra oxidada. Desmontó con el corazón latiendo desbocado en su pecho. No había señales de águila roja, ni un caballo, ni huellas recientes. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Era todo una trampa? Con cautela, empujó la puerta de la cabaña. El interior estaba sumido en la penumbra, pero a medida que sus ojos se adaptaron a la oscuridad, distinguió una figura sentada en un rincón, inmóvil como una estatua. «Águila roja», susurró, y su nombre en sus labios sonó como una plegaria. El apache se puso de pie, su silueta recortándose contra la luz mortecina que entraba por una pequeña ventana. «Pensé que no vendrías», dijo él, su voz baja y profunda. «Lo prometí». María Elena dio un paso hacia él. «Y tú también lo prometiste». En la semioscuridad, Águila Roja se acercó hasta que la distancia entre ellos podía medirse en suspiros. María Elena pudo ver entonces que no llevaba su banda roja habitual y que su cabello negro caía libre sobre sus hombros. Tampoco portaba armas visibles, como si hubiera venido a este encuentro no como un guerrero, sino como un hombre. «Te has quitado el luto», observó él, su mirada recorriendo el vestido azul. «Ya es hora de dejar que los muertos descansen», respondió ella. «¿Has pensado en lo que te propuse?» Águila Roja asintió lentamente. «He pensado en poco más», confesó. «Mi gente dice que cuando un pensamiento persigue tus sueños, es porque los espíritus quieren que lo escuches». «¿Y qué te dicen los espíritus?», preguntó María Elena, su voz apenas audible. «Que tus ojos esconden más de lo que tus palabras revelan». Águila Roja levantó una mano y, con infinita delicadeza, apartó un mechón de cabello que había caído sobre la frente de María Elena. ¿Es solo un hijo lo que buscas o hay algo más? La pregunta directa y penetrante la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué buscaba realmente?
Cuando había formulado su propuesta en la misión, había estado segura de sus motivos. Pero ahora, con Águila Roja tan cerca, con su presencia llenando cada rincón de la pequeña cabaña, ya no estaba tan segura. «Quiero un hijo», dijo finalmente. «Eso no ha cambiado». «Pero también quiero...» «¿Qué?», insistió él cuando ella se interrumpió. «Quiero sentirme viva de nuevo», confesó María Elena, las palabras brotando de lo más profundo de su ser. «Desde que perdí a Francisco y a Miguel, he existido como un fantasma, respirando, moviéndome, pero no viviendo realmente». Águila Roja la miró con una intensidad que parecía atravesarla. «¿Y crees que un hijo mío te devolverá la vida?». Su voz no era acusadora, sino genuinamente curiosa. «No lo sé», respondió ella con honestidad, «pero siento que es un comienzo, un puente entre lo que fui y lo que podría ser». Águila Roja permaneció en silencio, como si las palabras de María Elena hubieran abierto una puerta a pensamientos que él mismo no había querido atravesar. En la penumbra de la cabaña, sus rasgos parecían esculpidos en piedra, firmes, pero con una suavidad que ella no había notado antes. «Mi pueblo tiene una historia», dijo finalmente, su voz baja como el murmullo del arroyo cercano. «Sobre una mujer que perdió a su familia durante una sequía terrible. Caminó durante días por el desierto buscando agua, hasta que cayó exhausta. Cuando despertó, un lobo le ofrecía carne. Ella comió y bebió la sangre del animal para sobrevivir. Juntos vagaron por el desierto, y con el tiempo la mujer dio a luz a un hijo mitad humano, mitad espíritu del lobo. Ese hijo se convirtió en un gran líder, porque entendía tanto el mundo de los hombres como el de los animales». María Elena escuchaba hipnotizada por la cadencia de su voz, por la forma en que las palabras fluían como un arroyo subterráneo, profundo y misterioso. «¿Por qué me cuentas esta historia?», preguntó cuando él se detuvo. «Porque me recuerdas a esa mujer», respondió Águila Roja, dispuesta a cruzar fronteras que otros no cruzarían, buscando vida donde solo hay muerte. Se acercó más a ella, tanto que María Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma a cuero, a tierra y a algo más primitivo, más esencial. «No puedo darte lo que pides como si fuera un trato», continuó él. «No puedo yacer contigo pensando en tierras y ganado. Si ha de suceder, será porque ambos lo deseamos, no por un acuerdo». María Elena sintió que el rubor subía a sus mejillas. La franqueza de Águila Roja la desarmaba, la despojaba de las pretensiones y formalismos de su mundo. «Lo entiendo», dijo finalmente, «y tienes razón, no debería haber propuesto un intercambio tan frío». «Fue desesperación lo que habló, no mi corazón». «¿Y qué dice tu corazón ahora?», preguntó él, su mirada intensamente fija en ella. María Elena respiró hondo. ¿Qué decía su corazón? Había pasado tanto tiempo escuchando los ecos de su dolor, las exigencias de su cuerpo que anhelaba un hijo, que apenas había prestado atención a los susurros más profundos, más inquietantes de su ser. «En mi corazón dice que te he estado esperando sin saberlo», confesó, las palabras brotando de algún lugar desconocido dentro de ella. «Que desde que te vi en la misión, algo ha cambiado, como si hubiera estado dormida y de pronto despertara». Águila Roja levantó una mano y, con infinita delicadeza, acarició la mejilla de María Elena. Su tacto era cálido, firme pero gentil, y ella se encontró inclinándose hacia él como una flor hacia el sol. «Oh, mi gente cree que algunas almas se reconocen», dijo él, «que pueden haberse conocido en vidas anteriores, en otros mundos. ¿Tú lo crees?».
preguntó María Elena, sorprendida por el temblor en su propia voz. Creo que hay cosas que no podemos explicar, respondió él, como por qué, desde que te vi sentada en las ruinas de la misión, no he podido dejar de pensar en ti. La confesión, tan inesperada, dejó a María Elena sin aliento. En su mundo, los hombres no hablaban así, no revelaban sus sentimientos con tal franqueza, tal vulnerabilidad. Águila Roja, susurró, su nombre como una caricia en sus labios. Inaba, dijo él, mi verdadero nombre es Inaba. Águila Roja, es como me llaman los blancos. Inaba, repitió ella, saboreando las sílabas. Es hermoso. Significa el que ve lejos, explicó él. Mi padre creía que tenía el don de ver más allá de lo evidente. ¿Y qué ves cuando me miras a mí?, preguntó María Elena, consciente de que su corazón latía tan fuerte que él probablemente podía oírlo. Veo a una mujer valiente, respondió Inaba, su mano aún en su mejilla. Una mujer que ha conocido el dolor, pero no se ha rendido. Veo fuego bajo el hielo, vida bajo la ceniza. Y entonces, con un movimiento tan natural como el fluir del agua, Inaba se inclinó y la besó. Sus labios, sorprendentemente suaves, se posaron sobre los de María Elena con una delicadeza que contrastaba con la fuerza contenida en su cuerpo. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino un beso de reconocimiento, de encuentro, como si dos partes de un todo finalmente se reunieran. María Elena cerró los ojos, dejándose llevar por sensaciones que creía olvidadas o, peor aún, que nunca había experimentado. Con Francisco, el amor físico había sido un deber, a veces placentero, pero siempre predecible, siempre dentro de los límites de lo apropiado. Esto era diferente. Esto era salvaje y tierno a la vez, prohibido y, sin embargo, lo más natural del mundo. Cuando el beso terminó, María Elena mantuvo los ojos cerrados un momento más, como si temiera que al abrirlos, todo resultara ser un sueño. María Elena, la voz de Inaba la trajo de vuelta. Mírame. Ella abrió los ojos. La poca luz que entraba por la ventana había disminuido aún más, sumiendo la cabaña en una penumbra que apenas le permitía distinguir las facciones del apache. Si esto sucede, dijo él, su voz grave pero suave, no será por un acuerdo, no será por tierras o ganado. Será porque tú y yo lo deseamos, porque nuestros espíritus lo han elegido. Sí, respondió ella con sencillez, porque lo deseamos. Inaba tomó sus manos entre las suyas. Eran manos fuertes, callosas por años de montar, cazar, luchar, pero que la tocaban con una ternura infinita. Hay algo más que debes saber, dijo. Los soldados no solo me buscan por ser apache, me buscan porque conocí a un hombre blanco que me enseñó a leer, a escribir, a hablar su idioma. Un hombre que creía que podía haber paz entre nuestros pueblos. Lo mataron por esa creencia y desde entonces me consideran peligroso, un salvaje que sabe demasiado. María Elena apretó sus manos, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Quién era ese hombre? Se llamaba Padre Alejandro. Era un sacerdote de la misión antes de la masacre. Me encontró cuando era niño, herido después de un ataque de colonos a mi aldea. Me cuidó, me enseñó, me trató como a un hijo. Y lo mataron por eso. Inaba asintió, el dolor antiguo pero aún vivo reflejándose en sus ojos. Otros sacerdotes lo acusaron de herejía, de corromper a un pagano. Lo envenenaron durante una cena. Yo tenía 15 años. La confesión de Inaba cayó entre ellos como una piedra en aguas profundas, generando ondas que parecían expandirse en el silencio de la cabaña. María Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella, una última barrera
que había mantenido su corazón protegido. Este hombre ante ella no era el salvaje que los soldados perseguían, ni el guerrero temido que los rumores describían. Era un ser humano marcado por pérdidas tan profundas como las suyas. Un alma que había encontrado la fuerza para seguir adelante a pesar del odio y la injusticia. «Lo siento mucho», dijo finalmente, apretando sus manos con más fuerza. «A nadie debería perder así a alguien que ama. El padre Alejandro me enseñó que todos los hombres son hermanos bajo la piel», continuó Inaba, su voz un murmullo bajo en la oscuridad que se había apoderado ya casi por completo de la cabaña. «Que el Dios de los españoles y los espíritus de mi pueblo son diferentes caminos hacia la misma verdad. Por eso me odian tanto. No por ser apache, sino por creer que podemos vivir juntos, aprender unos de otros. Es lo que nuestro hijo haría posible», dijo María Elena, la idea cristalizando en su mente con una claridad repentina. «No sería solo mi heredero o un puente entre nosotros, sería un símbolo de lo que es posible cuando dejamos de lado el miedo y el odio». Inaba llevó una mano al rostro de María Elena, sus dedos trazando el contorno de su mejilla con reverencia. «¿Estás segura de que es eso lo que quieres? Un hijo mío no tendría vida fácil en tu mundo, ni en el tuyo», respondió ella. «Pero tendría algo que muchos no tienen, dos mundos que le pertenecen, dos herencias que lo harían más fuerte, no más débil». En la penumbra casi completa, María Elena apenas distinguía los rasgos de Inaba, pero podía sentir la intensidad de su mirada, el calor de su piel, la fuerza contenida en cada músculo de su cuerpo. Un deseo que creía muerto desde hacía años despertó en ella, ardiente y urgente. Inaba debió sentirlo también, porque con un movimiento suave pero decidido la atrajo hacia sí. Esta vez el beso no fue tentativo ni exploratorio, fue profundo, intenso, cargado de anhelo y promesa. Las manos de María Elena encontraron el camino hacia su cabello, sus dedos enredándose en las hebras negras y sedosas mientras su cuerpo se amoldaba al de él como si hubieran sido creados el uno para el otro. Las palabras se volvieron innecesarias. En la oscuridad protectora de la cabaña, bajo un cielo salpicado de estrellas que se asomaban por las grietas del techo, María Elena e Inaba se entregaron el uno al otro con una mezcla de ternura y pasión que trascendía fronteras, culturas y prohibiciones. No fue un acto frío de intercambio, como María Elena había propuesto inicialmente. Tampoco fue solo deseo físico. Fue un encuentro de almas, de dos seres que habían conocido el dolor y la pérdida, y que ahora, contra todo pronóstico, encontraban consuelo y esperanza en los brazos del otro. La luz plateada de la luna se filtraba por la pequeña ventana, dibujando sombras suaves sobre los cuerpos entrelazados. María Elena nunca había conocido tal entrega, tal abandono. Con Francisco, el amor físico había sido un deber, a veces placentero, pero siempre contenido dentro de los límites de lo decoroso, lo aceptable. Con Inaba, cada caricia era una exploración, cada suspiro una revelación, cada momento de unión una pequeña muerte y un renacimiento. Después, tendidos sobre las mantas que Inaba había extendido en el suelo de tierra, María Elena reposaba con la cabeza sobre el pecho del apache, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Afuera, el murmullo del arroyo y el canto ocasional de un búho eran los únicos sonidos que rompían el silencio de la noche. «¿En qué piensas?», preguntó Inaba, sus dedos acariciando suavemente el cabello de María Elena. «En lo extraños que son los caminos del destino», respondió ella. «Hace unas semanas estaba convencida de que mi vida había terminado,
de que solo me quedaba existir hasta que mi cuerpo se rindiera. Y ahora, la animó él cuando su voz se apagó. Ahora siento que estoy empezando a vivir de nuevo, confesó María Elena. Y es aterrador. Inaba guardó silencio un momento, como si sopesara sus palabras. Mi pueblo cree que el miedo es un maestro, dijo finalmente. Nos enseña dónde están nuestros límites para que podamos superarlos. María Elena se incorporó levemente, apoyándose en un codo para mirar a Inaba a los ojos. ¿Tienes miedo tú?, preguntó. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Inaba, suavizando sus rasgos angulosos. Todos los días, confesó. Miedo de que mi pueblo sea exterminado, de que nuestras tradiciones se pierdan, de que los niños crezcan sin conocer las historias de sus ancestros. ¿Y ahora? ¿Tienes miedo de lo que hemos hecho esta noche? Inaba la miró con tal intensidad que María Elena sintió que podía ver a través de ella hasta lo más profundo de su alma. No, respondió con firmeza. Lo que hemos compartido es verdadero. Y lo verdadero nunca debe temerse. María Elena se inclinó para besarlo, un beso suave, de agradecimiento y promesa. Luego volvió a acomodarse contra su pecho, sintiendo el peso de sus brazos alrededor de ella, protectores y fuertes. Si concibo un hijo, dijo después de un momento, ¿querrás conocerlo? La pregunta pendía entre ellos, cargada de implicaciones. ¿Qué futuro podría tener un niño mestizo en un mundo dividido por el odio y la desconfianza? ¿Qué vida les esperaría a ellos, una hacendada española y un guerrero apache, si se atrevían a desafiar todas las convenciones? Querré conocerlo, respondió Inaba con voz grave, y querré conocerte a ti, María Elena, no solo esta noche, no solo en secreto. Eso es imposible, suspiró ella. Mi mundo nunca lo aceptaría. Te matarían a ti y quizás a mí también. Inaba se incorporó, obligándola gentilmente a mirarlo a la cara. Hay un lugar, dijo, en las montañas del norte, más allá del territorio que los soldados patrullan. Algunos de mi pueblo viven allí, junto con mexicanos, algunos blancos que han huido de la ley o de la guerra. Viven en paz, cultivando la tierra, compartiendo lo que tienen. ¿Un lugar así existe realmente?, preguntó María Elena, entre escéptica y esperanzada. Lo he visto con mis propios ojos, afirmó Inaba. El padre Alejandro me llevó allí una vez, antes de morir. Lo llaman el Valle de la Luna, porque las piedras blancas brillan en la noche como si la luna se hubiera derramado sobre la tierra. María Elena intentó imaginar tal lugar, un valle escondido donde españoles, mexicanos e indígenas convivían en paz, donde un niño mestizo podría crecer sin vergüenza, donde ella e Inaba podrían estar juntos a la luz del día, no solo en la clandestinidad de una cabaña abandonada. Suena como un sueño, dijo finalmente. A veces los sueños son lo único que nos mantiene vivos, respondió Inaba. Y a veces, si tenemos suficiente valor, los sueños se hacen realidad. María Elena cerró los ojos, dejando que la idea echara raíces en su mente, en su corazón. Un valle oculto, una nueva vida, un futuro que nunca había imaginado, pero que ahora se presentaba ante ella como una posibilidad tangible, real. Si concibo un hijo, dijo, abriendo los ojos para mirar directamente a Inaba, te lo haré saber, y entonces decidiremos juntos qué hacer. El tiempo, ese río invisible que arrastra consigo alegrías y penas por igual, siguió su curso inexorable. Un mes después de aquella noche, en la cabaña del arroyo, María Elena supo que llevaba una vida dentro de ella. Su cuerpo, tan familiar y a la vez tan extraño, le dio las señales que había aprendido a reconocer durante su primer embarazo.
un cansancio profundo que ningún descanso parecía aliviar, náuseas al amanecer, una sensibilidad nueva en los senos, pero sobre todo una certeza interior, visceral, que ninguna prueba médica podría confirmar mejor que su propio instinto. Estaba embarazada. El milagro que tanto había anhelado, por el que había estado dispuesta a sacrificarlo todo, había ocurrido. Durante semanas mantuvo el secreto guardado contra su corazón como un tesoro frágil, temerosa de que al compartirlo pudiera desvanecerse. Solo Dolores, con sus ojos atentos de mujer que había visto nacer y morir a muchos, parecía sospechar algo. La encontraba a menudo mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación, especialmente cuando María Elena rechazaba ciertos alimentos o se retiraba temprano a su habitación, agotada por un cansancio que no correspondía con sus actividades diarias. En sus salidas nocturnas, que ahora eran más espaciadas pero no menos intensas, María Elena e Inaba se encontraban en distintos lugares, a veces en la cabaña del arroyo, a veces en un claro del bosque, una vez incluso en una cueva oculta tras una cascada que solo el Apache conocía. En cada encuentro, su conexión se profundizaba. No era solo pasión lo que compartían, sino historias, sueños, miedos. María Elena le hablaba de Miguel, de cómo había sido sostenerlo en sus brazos por primera vez, de cómo había sentido que su corazón se expandía para contener un amor tan inmenso que parecía imposible de soportar. Inaba le contaba sobre su infancia en la tribu, sobre las enseñanzas de los ancianos, sobre cómo el padre Alejandro le había mostrado que el mundo era mucho más amplio y complejo de lo que su pueblo creía. Fue durante uno de estos encuentros, bajo un cielo cuajado de estrellas que parecían observarlos con complicidad, cuando María Elena finalmente compartió la noticia. «Estoy esperando un hijo», dijo simplemente, tomando la mano de Inaba y colocándola sobre su vientre a un plano. «Nuestro hijo». Los ojos de Inaba, normalmente tan controlados, tan impenetrables, se llenaron de una emoción que María Elena nunca había visto en ellos. No era simple alegría ni orgullo, sino algo más profundo, más sagrado, asombro ante el misterio de la vida que ahora crecía entre ellos. «Un hijo», repitió él, su voz un susurro reverente. «Un espíritu que ha elegido nacer a través de nosotros». María Elena asintió, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. En ese momento, todo parecía posible. El Valle de la Luna, esa comunidad oculta donde personas de diferentes mundos convivían en paz, ya no sonaba como un sueño inalcanzable, sino como un destino, una promesa de futuro. «Debemos prepararnos», dijo Inaba, su tono adquiriendo una urgencia práctica. «No será fácil, tendrás que dejarlo todo atrás, tu hacienda, tu posición, todo lo que has conocido». «Lo sé», respondió ella. «Pero ¿qué significa todo eso comparado con la posibilidad de criar a nuestro hijo en libertad, sin ocultarlo, sin avergonzarnos de quienes somos?» Inaba la besó entonces, un beso cargado de promesas y de futuro. Juntos, comenzaron a planear su partida. Sería durante la próxima luna llena, decidieron. María Elena vendería discretamente algunas joyas para tener dinero en efectivo. Prepararía documentos para transferir la propiedad de la hacienda a Tomás, quien siempre había sido leal y justo. No podía llevarse mucho, solo lo esencial. Algunas ropas, el medallón con el cabello de Miguel, quizás algún libro. Inaba la esperaría con caballos frescos en la misión de San Jerónimo, y desde allí emprenderían el viaje hacia el norte, hacia el Valle de la Luna. Pero los planes
por muy cuidadosos que sean, rara vez sobreviven al contacto con la realidad. A finales de noviembre, cuando el embarazo de María Elena ya empezaba a ser evidente para ojos atentos, el sargento Mendoza regresó a la hacienda. Esta vez no venía solo para hacer preguntas, traía consigo a un prisionero. María Elena estaba en el porche, disfrutando del sol de la tarde, cuando los soldados llegaron. Desde la distancia, pudo ver que arrastraban a un hombre maniatado, con la cabeza cubierta por un saco de tela burda. Su corazón dio un vuelco doloroso. Algo en la postura del prisionero, en la forma en que mantenía la espalda recta a pesar de las circunstancias, le resultaba terriblemente familiar. «Doña María Elena», saludó el sargento, desmontando con una sonrisa de satisfacción que le heló la sangre. «Le traigo buenas noticias. Hemos capturado al apache que buscábamos, ese que se hace llamar Águila Roja». Con un gesto brusco, Mendoza arrancó el saco que cubría la cabeza del prisionero, revelando el rostro magullado pero orgulloso de Inaba. Un corte sobre su ceja izquierda sangraba profusamente y un moretón oscurecía su pómulo derecho. Pero sus ojos, esos ojos que María Elena había aprendido a leer como un libro abierto, estaban alerta, intensos, fijos en ella con una advertencia silenciosa. «No demuestres nada. No delates lo que hay entre nosotros. Lo encontramos cerca de su propiedad, señora», continuó Mendoza, ignorante del drama silencioso que se desarrollaba ante él. «Pensamos que quizás intentaba atacar la hacienda, o tal vez espiar para organizar un ataque mayor». María Elena luchó por mantener el control. Cada fibra de su ser gritaba por correr hacia Inaba, por verificar sus heridas, por liberarlo de las cuerdas que mordían cruelmente sus muñecas. Pero sabía que cualquier muestra de preocupación sería una sentencia de muerte para ambos. «¿Y por qué lo ha traído aquí, sargento?», preguntó, orgullosa de lo firme que sonaba su voz a pesar del tumulto en su interior. «¿No debería llevarlo directamente al fuerte?». «Lo haremos, señora, no se preocupe». «Pero pensé que querría verlo, saber que ya no representa una amenaza para usted ni para sus trabajadores». Inaba mantenía la cabeza alta, la mirada fija en algún punto más allá de María Elena, como si no la reconociera, como si nunca hubiera posado sus labios sobre los de ella. Nunca hubiera susurrado palabras de amor contra su piel, nunca hubiera plantado una semilla de vida en su vientre. «Le agradezco su consideración, sargento», dijo María Elena, y luego, en un impulso que ni ella misma entendió completamente, añadió: «¿Puedo ofrecerles algo de beber antes de que continúen su camino? Deben estar sedientos después del viaje». El sargento pareció sorprendido pero complacido por la oferta. «Muy amable, señora. Un vaso de agua sería bienvenido». María Elena hizo un gesto a Dolores, quien había observado toda la escena desde la puerta con expresión insondable. «Trae agua fresca para el sargento y sus hombres», ordenó. «Y algo para el prisionero también. No queremos que muera antes de llegar al fuerte». Mientras Dolores se apresuraba a cumplir la orden, María Elena se permitió mirar directamente a Inaba por primera vez. Sus ojos se encontraron y en ese breve instante comunicaron más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Amor, miedo, determinación, promesa. Dolores regresó con una bandeja de vasos de agua y se la ofreció primero al sargento, luego a los otros soldados. Cuando llegó frente a Inaba, miró a Mendoza con una pregunta silenciosa. «Dele usted misma», ordenó el sargento. «No vamos a soltarle las manos a este salvaje». Dolores acercó el vaso a los labios de Inaba, quien bebió con avidez. Fue entonces cuando María Elena lo notó. Un pequeño frasco que la criada llevaba oculto en la manga de su vestido y cómo, en un movimiento tan rápido que resultó casi imperceptible,
Dolores dejó caer unas gotas en el vaso de agua que luego ofreció al sargento. El corazón de María Elena se detuvo por un instante. ¿Veneno? Dolores estaba envenenando al sargento, pero no tuvo tiempo de intervenir. Mendoza ya había tomado el vaso y bebía con largas tragadas sedientas. «Excelente agua, señora», dijo, devolviéndole el vaso vacío a Dolores. «Fresca y limpia, como debe ser. Ahora, si nos disculpa, debemos continuar. El comandante estará ansioso por interrogar a este apache». Los soldados montaron nuevamente. Inaba fue subido con rudeza a un caballo, sus manos aún atadas. Antes de partir, miró una última vez a María Elena. No había miedo en sus ojos, solo una determinación férrea y algo más, algo que ella reconoció como una promesa. «Te encontraré, esperaré por ti, por nuestro hijo». Cuando los soldados se alejaron, levantando una nube de polvo en el camino, María Elena se volvió hacia Dolores, las preguntas atropellándose en su garganta. «¿Qué has hecho? ¿Qué era ese frasco?». Dolores la miró con una mezcla de compasión y astucia que María Elena nunca había visto en el rostro de la criada. «El somnífero que el doctor Islas le dejó, señora», respondió con sencillez. «En la dosis adecuada, hará que el sargento y sus hombres duerman profundamente esta noche. No matará a nadie si es lo que teme». María Elena la miró, atónita. «¿Cómo? ¿Por qué? He servido en esta casa desde antes de que usted naciera, doña María Elena», dijo Dolores con una dignidad tranquila. «Conozco cada rincón, cada secreto. Sé que ha estado encontrándose con ese hombre, con ese apache, y sé que lleva a su hijo en el vientre». María Elena sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «No voy a juzgarla», continuó Dolores. «He visto demasiado dolor en esta vida para creer que el color de la piel o la sangre que corre por las venas hace a alguien mejor o peor que otro. Si ese hombre la hace feliz, si le ha dado lo que tanto deseaba», hizo un gesto hacia el vientre de María Elena, «entonces quizás valga la pena luchar por él». Esa noche, cuando la hacienda dormía bajo un cielo sin luna, María Elena cabalgaba hacia el fuerte, con Tomás como única compañía. El capataz, al igual que Dolores, había demostrado una lealtad que iba más allá de los límites del deber. «¿Está segura de esto, doña María Elena?», preguntó por enésima vez, mientras se acercaban a la pequeña guarnición que se perfilaba como una sombra amenazante contra el horizonte. «Completamente segura, Tomás», respondió ella. «Ahora recuerda el plan. Yo distraigo a los guardias, tú encuentras la celda y liberas a Inaba». Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de María Elena como una secuencia de imágenes inconexas. Ella, tocando desesperadamente a la puerta del fuerte, fingiendo haber sido atacada en el camino. Los guardias, somnolientos por el efecto del somnífero que Dolores había mezclado en su agua, tardando en reaccionar. Tomás, deslizándose como una sombra hacia las celdas de la parte posterior. El sonido metálico de una cerradura abriéndose y finalmente Inaba, emergiendo de la oscuridad como un espíritu, sus muñecas ensangrentadas, pero sus ojos brillantes de vida y determinación. No hubo tiempo para explicaciones, para palabras de amor o reencuentro. Los tres cabalgaron sin descanso hacia el norte, hacia las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos en el horizonte. Detrás de ellos, la hacienda Las Sombras, las tierras que María Elena había estado dispuesta a entregar a cambio de un hijo, ahora quedaban atrás por un motivo mucho más poderoso: el amor. El amanecer los encontró en las faldas de la sierra, exhaustos pero vivos. Fue entonces cuando Tomás se detuvo. «Hasta aquí puedo acompañarlos», dijo,
desmontando con una expresión solemne. Debo regresar antes de que noten mi ausencia. Diré que usted, doña María Elena, decidió visitar a unos parientes en la capital, que partió durante la noche por la urgencia de la situación. María Elena desmontó también y abrazó al capataz con fuerza. Gracias, Tomás, por todo. La hacienda es tuya ahora. Los documentos están en mi escritorio, firmados y sellados. La cuidaré como si fuera mía, señora, prometió Tomás, y mantendré vivo su recuerdo. Inaba, que había permanecido en silencio, se acercó al capataz y le tendió la mano en un gesto que mezclaba tradiciones de ambos mundos. «Has arriesgado tu vida por nosotros», dijo en su español fluido pero marcado por el acento apache. Mi pueblo tiene una palabra para hombres como tú, hermano». Tomás estrechó la mano de Inaba con firmeza, sellando una alianza que trascendía razas y culturas. «Cuida de ella», dijo simplemente, «y del niño que viene en camino». Después de que Tomás partiera, María Elena e Inaba continuaron su viaje hacia el norte. El camino era difícil, especialmente para María Elena en su estado, pero avanzaban con la determinación de quienes saben que lo que les espera al final vale cada sacrificio. Días después, cuando ya las provisiones escaseaban y el cansancio amenazaba con vencerlos, cruzaron un desfiladero estrecho entre dos montañas y ante ellos se abrió una visión que María Elena jamás olvidaría. Un valle amplio y verde, rodeado de montañas que lo protegían del mundo exterior. En el centro, un lago pequeño, pero de aguas cristalinas, reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Y alrededor, dispersas como semillas al viento, pequeñas casas de adobe y madera, huertos cultivados, ganado pastando pacíficamente. «El Valle de la Luna», susurró Inaba, sus ojos brillantes de emoción. María Elena observó maravillada cómo, a medida que se acercaban, personas de diferentes orígenes salían a recibirlos. Hombres y mujeres apaches con sus vestimentas tradicionales, mexicanos con sombreros de paja anchos, incluso algunos blancos de aspecto rudo pero mirada amable. Todos juntos, conviviendo en una armonía que el mundo exterior consideraría imposible. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Inaba, tomando su mano mientras entraban al valle. «Aquí nuestro hijo podrá ser quien realmente es, no apache, no española, sino ambas cosas, un puente entre mundos». María Elena apoyó una mano sobre su vientre, donde la vida crecía fuerte y segura. El niño que había deseado con tanta desesperación, que había estado dispuesta a entregar sus tierras, ahora venía acompañado de algo mucho más valioso. Un amor que desafiaba fronteras, un futuro construido sobre el respeto mutuo, y un lugar donde ser diferentes no era una maldición, sino una bendición. «El Valle de la Luna», repitió, saboreando las palabras. «Me suena a hogar». Y mientras el sol se ponía tras las montañas, bañando el valle con una luz dorada que hacía brillar las piedras blancas, como si realmente la luna se hubiera derramado sobre la tierra, María Elena comprendió que había encontrado lo que realmente buscaba cuando hizo aquella propuesta desesperada en la misión de San Jerónimo. No solo un hijo, sino una nueva forma de vivir, de amar, de ser.